Bueno, se va a resolver el siguiente problema que nos dice que se midió la autoinductancia de bobinas con núcleos de óxido de hierro con diferentes temperaturas del puente de medición. La temperatura de la bobina se mantuvo constante y se usaron 5 bobinas en el experimento y se midió la autoinductancia para 4 temperaturas del puente de inducción. Las temperaturas se utilizaron en orden aleatorio para cada bobina. Los siguientes datos son desviaciones porcentuales de una medida estándar y entonces hay que determinar si existe un efecto de la temperatura con respecto a la autoinductancia en las bobinas con un nivel de significancia de 0.01, ¿sí? Entonces aquí, pues al analizar el problema, se tiene que identificar qué tipo de diseño se encuentra, ¿verdad? El mismo enunciado pues nos induce a ver que el factor que se va a analizar es en la temperatura. ¿Qué efecto tiene la temperatura en la autoinductancia de bobinas? Para eso pues se seleccionan 5 bobinas, se colocan a las temperaturas aquí marcadas en la tabla y se le mide la autoinductancia. No nos interesa conocer si la autoinductancia de las bobinas son diferentes entre sí. Lo que nos interesa es el efecto de la temperatura que se tiene en la variable de respuesta, que sería la autoinductancia. Entonces, aquí, al resolver el problema, pues tenemos primero nosotros que identificar cuál es el factor. Bueno, primero vamos a decir que es un diseño de bloques aleatorizados. Y bueno, vamos a llamarle aquí, me faltó ponerle de bloques completos aleatorizados. ¿A qué se refiere que son bloques completos? En que cada uno de los bloques se hicieron las observaciones, o bueno, más bien que en cada una de las de los tratamientos se analizaron todos los bloques, o sea, no hay datos que le hubiera faltado. O sea, por ejemplo, que en la temperatura 22 a 22 grados no se hubiera probado la bobina 4, sino que tenemos los datos completos, ¿sí? No hay datos faltantes. Si hubiera datos faltantes, pues se se tendrían que haber pues hecho ahí un tratamiento matemático para de alguna forma calcular o predecir el dato faltante. No, no lo hacemos nosotros en esta ocasión. Entonces tenemos un diseño de bloques aleatorizados. Es importante analizar o determinar qué factor es el que se está analizando. En este caso, pues sería la temperatura, que está medida ahí en grados. Yo quiero pensar que pues está en grados centígrados. Entonces, pues le podemos poner que es la temperatura en grados centígrados para proveer una mayor información. Como son bloques aleatorizados, pues tendríamos que ver qué cosa es el bloque. En este caso, el bloque pues sería la bobina y la variable de respuesta es la autoinductancia. No nos dice el problema qué unidades tiene, entonces simple y sencillamente pues vamos a dejar que la variable de respuesta es la autoinductancia sin indicar las unidades. Una vez definido esto, pues ya sabemos que son bloques aleatorizados, que el factor que se analiza es la temperatura, el efecto que tiene la temperatura en la autoinductancia y el bloque es la bobina, ¿sí? Vamos a establecer qué tipo de modelo matemático se emplea. Aquí vamos a decir que el modelo estadístico matemático es y el que de acuerdo a la presentación pues presenta el efecto de los tratamientos, el efecto de los bloques más el error experimental. Esto que tenemos aquí. Este es nuestro modelo matemático a utilizar donde sabemos que Y y J es la variable de respuesta, mu es la media global, tau es el efecto de los tratamientos, beta el efecto de los bloques y epsilon el error experimental. ¿Sí? Entonces lo anotamos también de esta manera.
tenerlo todo completo. Y pues bueno, también vamos a indicar que I va a ir desde 1, 2, 3 hasta A tratamientos, J va a ir desde 1, 2, 3 hasta J bloques, ¿sí? Para tenerlo completo. Aquí es lo que nos representaría. Y esto pues sería el modelo estadístico matemático, que siempre es importante tenerlo identificado. Entonces, como se va a construir la tabla de análisis de varianza para a partir de eso concluir si existe un efecto de la temperatura en la autoinductancia de las bobinas, pues vamos a hacer el cálculo de la suma de cuadrados. Y entonces, estos suma de cuadrados, hay que calcular suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del error, pero para poder hacer eso es necesario tener sumatorias parciales. Por ejemplo, aquí en este caso hay que identificar si los tratamientos están dados en filas o los tratamientos están dados en columnas. ¿Me podrían ustedes decir de los tratamientos están en las filas o están en las columnas? En las columnas son los tratamientos, o sea, nosotros estamos analizando las bobinas. No, están en las filas. O sea, nosotros estamos analizando el efecto de la temperatura. Sí, ¿no? Porque dice determina si existe un efecto. Exactamente. Es correcto, estamos analizando el efecto de la temperatura, entonces los tratamientos están dados en las filas. Entonces aquí vamos a colocar una columna adicional y aquí vamos a ponerle pues y punto, ¿no? La y punto. ¿Sí? Y vamos a tener una fila adicional donde vamos a colocar la sumatoria de las columnas que nos representaría la sumatoria de cada uno de los bloques. Entonces le vamos a poner y.j. Y bueno, van a realizar las sumatorias correspondientes. Entonces comenzamos con la y1 punto, y2 punto, y3 puntos, y4 punto. ¿Cuánto nos daría esta sumatoria para la temperatura de 22? $3.781. Bien, gracias. 3.712. Gracias. 3.494. 3.48. 80, muy bien. Ya tenemos las y y punto. Vamos a ver las y punto j, que sería sumar las observaciones que se tienen en cada uno de los bloques. En este caso serían las sumatorias de las columnas. ¿Cuánto daría y.1? 5.545. Bien. $0.919. 1.829. Bien. 3.935. Bien. 2.239. 2.239. 200, ¿qué, perdón? 39. 39. Sí. Ok, gracias. Y bueno, podemos hacer el cálculo de y punto sumando esta columna que tenemos aquí o bien esta fila que tenemos acá y les debería dar lo mismo.
Sí, da lo mismo. 14.467. Ok, espérame tantito porque aquí se me... Sería 14 punto ¿qué, perdón? 467. 167. Muy bien, entonces ya tenemos las sumatorias necesarias para hacer los cálculos de las sumas de cuadrados, totales, de los tratamientos y de los bloques. Entonces, pues vamos a hacer ese cálculo, ¿no? Teníamos aquí cálculo de la suma de cuadrados. Es que se me movió mucho. Bueno, se fue hasta acá, luego lo arreglo. Y empezamos con suma de cuadrados totales. Hay que recordar que la suma de cuadrados totales, cada una de las observaciones se va a elevar al cuadrado y luego se va a sumar. Y a eso se le va a restar al gran total elevado al cuadrado, dividido entre n mayúscula, que es el número de observaciones, ¿no? Dado de la siguiente manera. Entonces de aquí, pues bueno, va a ser necesario, pues calcular, o sea, primero, todas estas observaciones que tengo acá, las voy a elevar al cuadrado y después las voy a sumar para obtener este término. Aquí después sería el gran total, que sería 14.467 elevado al cuadrado entre n mayúscula. En este caso, n mayúscula, ¿a qué sería igual? ¿Cuántas observaciones tenemos en total? 20. 20, sí, exactamente, son 20 observaciones. Entonces aquí pues primero tendríamos que calcular esta suma de cuadrados, háganlo y me dicen cuánto les da. Y asimismo aquí pues ya tendríamos, por ejemplo, que es 14.467 elevado al cuadrado entre 20, que es el total de observaciones. Pero pues primero hay que sacar, o hay que obtener esto de acá, o sea, cada una de las observaciones elevado al cuadrado y se suman. Entonces háganlo y díganme cuánto les da. Me da 13.8803. Muy bien, vamos a ver. ¿Alguien le da diferente? Me da lo mismo. Muy bien, entonces, ¿ya cuánto daría esto? Recuerden que no puede ser un valor negativo, ¿verdad? $3.4157. 41.57. Ok, nos dio positivo, ya vamos de gane, ¿sí? Entonces, esa es suma de cuadrados totales. Tendríamos ahora suma de cuadrados de los tratamientos. Donde en la suma de cuadrados de los tratamientos, ¿qué es lo que se va a hacer? Estas sumatorias parciales las vamos a elevar al cuadrado, las vamos a sumar, lo vamos a dividir entre el número de bloques. En este caso, pues tenemos que los bloques son 5. ¿Por qué? Porque pues son 5 observaciones que tenemos en cada uno de los tratamientos, menos el gran total elevado al cuadrado entre n, ¿sí? Lo cual está representado mediante esta ecuación. Aquí vamos a
ponerle tratamientos, nomás lo vamos a poner como trat para reducirlo. Y entonces tendríamos aquí, eso sí lo vamos a desarrollar ya que está pues un poco pues más sencillo de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a tener 1 entre b. Entonces 1 entre b pues sería 1 entre el valor de b, que b pues, son el número de bloques, tenemos 5 bloques, sería 1 entre 5, y que va a multiplicar a la sumatoria que tenemos ahí, que sería y punto al cuadrado, o sea 3.781 al cuadrado, más 3.712 al cuadrado, más 3.494 al cuadrado, más 3.480 al cuadrado, y esto menos 14.467 entre 20, o sea, esto de acá. Entonces se hace esta operación. ¿Y cuánto les daría la suma de cuadrados de los tratamientos? Me da 0.0139. 0.139, ok. ¿Y le da más? Diferente. No, a mí me salió lo mismo. Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente, que sería suma de cuadrados de los bloques. Y se hace algo similar, pero ahora pues vamos a sumar, elevar al cuadrado y a sumar las sumatorias parciales de los bloques, los vamos a dividir entre el total de observaciones en los bloques, que corresponde al número de tratamientos, que es 4, ¿verdad? Ya dicho matemáticamente, pues sería esto. De esta manera. Entonces, pues vamos a desarrollar la sumatoria de la misma forma. Vamos a decir que es 1 entre A. A es el número de tratamientos, que es de 4. Y lo vamos a multiplicar por lo siguiente. Sería aquí 5.545 al cuadrado más 0.919 al cuadrado más 1.829 al cuadrado más 3.935 al cuadrado más 2.239 al cuadrado menos 14.467 al cuadrado entre 20. Esto nos daría la suma de cuadrados de los bloques. ¿Sería de cuánto? Me da 0.6221. 6.221. Muy bien. Entonces con esto
Ya tenemos suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados de los bloques. Podemos calcular la suma de cuadrados del error. Y esta suma de cuadrados del error, pues serían los totales menos los tratamientos menos los bloques. Entonces lo vamos a anotar de esa manera por acá. ¿Sí? Y vamos a sustituir. Entonces tendríamos que suma de cuadrados totales es 3.4157. Suma de cuadrados de los tratamientos era de 0.0139. Y suma de cuadrados de los bloques es de 0.6221. ¿Sí? La suma de cuadrados del error, pues no nos debe dar negativo, ¿verdad? Si diera un valor negativo, pues algunos de los cálculos está mal. ¿Sí? Entonces aquí, pues bueno, no va a dar negativo, pero no está de más hacer esa aclaración y pues tampoco es del todo válido que pues me digan eso me dio la calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto? 2.7796. 796. Muy bien. Vamos de gane ya que ninguna de las sumas de cuadrados nos dio negativo, entonces pues probablemente pues vamos haciendo bien los cálculos. Ahora pues vamos a construir la tabla de análisis de varianza. Y en la tabla de análisis de varianza, pues bueno, vamos a tener, ¿cómo se llama? Fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, estadístico de prueba y el valor de tablas, ¿no? Entonces aquí buscamos fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, estadístico de prueba, que lo tenemos como F0, y el valor de tablas. Dado de esta manera. Entonces, la fuente de variación, pues primero vamos a colocar a los tratamientos. Hemos identificado al inicio del problema que los tratamientos era, o el factor a analizar es la temperatura. Entonces, vamos a colocar como fuente de variación la temperatura. En la siguiente fuente de variación son los bloques. Pero los bloques, pues nosotros vimos que son las bobinas, entonces ponemos que la fuente de variación son las bobinas. Luego tendríamos el error y finalmente el total, ¿sí? Entonces tenemos ya, se hicieron los cálculos, la suma de cuadrados de los tratamientos, que en este caso es la temperatura, es de 0.0139. Lo colocamos por acá. Para los bloques, que serían las bobinas, sería de 0.621. Pues que diga 6221. Lo colocamos por acá. El error, se calculó la suma de cuadrados del error, y dio de 2.7796. Lo colocamos por acá. Y finalmente los totales, la suma de cuadrados totales era de 3.4157. Y lo ponemos acá. Grados de libertad. Hay que recordar que los grados de libertad para los tratamientos es el número de tratamientos menos 1. En este caso, ¿cuántos tratamientos tenemos? Se están analizando. 4. 4. Por consiguiente, los grados de libertad serían ¿de cuántos? 3. 3, ¿verdad? Muy bien. Para las bobinas, ¿cuántos bloques tenemos?
5. 5, por lo tanto los grados de libertad serían de 4. 4. Para el error, pues vamos a decir que es A menos 1 por B menos 1, o sea, sería 3 por 4. ¿Y esto cuánto nos da? 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Muy bien. Y los grados de libertad totales, ese siempre va a ser el total de observaciones menos 1. Recordando, ¿cuántas observaciones tenemos en total? 20. 20. Por lo tanto, los grados de libertad serían 19. 19. La sumatoria de estos grados de libertad que tenemos aquí nos debe dar los totales. 3 más 4, 7, más 12, 19. Entonces, pues vamos bien, ¿verdad? Cuadrados medios. Los cuadrados medios implica dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad correspondientes. Por ejemplo, los cuadrados medios de los tratamientos sería 0.0139 entre 3. ¿Eso cuánto da? 0.0047. Muy bien. Los cuadrados medios de los bloques, pues implica dividir 0.6221 entre 4. 0.1555. 55. Y los cuadrados medios del error, pues es dividir 2.7796 entre 12. 0.2316. 0.20, ¿qué, perdón? 2316. ¿Así? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, a partir de esto, vamos a ver que el estadístico de prueba sería, para la temperatura, sería dividir los cuadrados medios de la temperatura entre los cuadrados medios del error, o sea, 0.0047 entre 0.2316. ¿Esto cuánto da? 0.02. 0.2. Ok. Para los bloques sería dividir 0.1555 entre 0.2316. 0.6715. Bien, habría que compararlo contra el valor de tablas. Nos dice que es un nivel de significancia de 0.01. Entonces, pues vamos a buscar ese valor. Primero lo vamos a anotar aquí. 0.01. Los grados de libertad. Los primeros grados de libertad son los del numerador, que en este caso corresponde a los tratamientos, que serían 3. Y enseguida los grados de libertad del error, que son 12. ¿Sí? Lo vamos a buscar, lo buscamos en tablas o bien aquí pues utilizando Excel, ¿verdad? ¿Cómo? Pues nuevamente buscamos aquí la función. Vamos a utilizar aquí el inverso de la distribución de Fisher, pero la normal porque no estoy muy seguro que para mí que implica lo de la cola derecha. Entonces utilizo esta, le digo aceptar. La probabilidad es 1 menos alfa, o sea, sería de 0.99. Los primeros grados de libertad eran 3, los segundos grados de libertad eran 12, ¿verdad? Y entonces pues me da que bueno, le doy a aceptar, que el valor de tabla sería de 5.9525. Para las bobinas, que es los bloques, esto sería con el mismo nivel de significancia, pero ahora los grados de libertad van a ser 4, 12.
¿verdad? Entonces utilizo otra vez Excel. Pudiera ser aquí mismo, en lugar de tener el 3, ya que vi cómo era la fórmula, pues le puedo poner el 4 y me va a dar el valor, que es de 5.4119.5, o sea, 5.4120. Sí, entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían las conclusiones? Para primero vamos a tener el caso de la temperatura, ¿sí? O del tratamiento, ¿sí? Tiene que F0, ¿cómo es con respecto al valor de tablas? Menor. Es menor que el valor de tablas. Por lo tanto, vamos a escribirlo así, por lo tanto, diríamos que H0, ¿qué? Se acepta, se rechaza. Se acepta. Se acepta y se concluye con un nivel de significancia de 0.01. ¿Qué? ¿Qué se concluiría? Las temperaturas Ajá. la temperatura en las bobinas no afectan o no difieren. Ujú. Más o menos, ¿verdad? Vamos a decir con un nivel de significancia de 0.1 que la temperatura no tiene un efecto en la autoinductancia de las bobinas, ¿sí? Esa sería una primera conclusión. Tendríamos que concluir ahora con respecto a los bloques, ¿sí? Nada más pues para reafirmar si hubo o no necesidad de hacer el análisis por bloques. Entonces vamos a decir, para los bloques, vamos a poner entre paréntesis bobinas, tiene que también F0 es menor que el valor de tablas, por lo tanto H0 se va a aceptar y se concluye con un nivel de significancia 0.01. Y aquí pues no le vamos a poner bloques, perdón, bobinas, vamos a decir, se concluye con un nivel de significancia de 0.01, que los bloques no influyen en la variable de respuesta. ¿Sí? O sea, no tenemos que hacer una conclusión particular, o sea, que las bobinas no tienen un efecto en la autoinductancia generada, sino nada más que los bloques no influyen en la variable de respuesta, porque no estamos haciendo un análisis como tal de las bobinas, ¿sí? Y con eso se concluiría esta parte. Vamos a ver que en algún lugar estos cálculos estuvieron mal hechos, no sé en dónde, porque al hacer el análisis aquí, ahora, con ¿cómo se llama? En Excel tenemos los datos, así tal cual nos los presentaba el problema. Tenemos las temperaturas, tenemos las bobinas y estas son las variables de respuesta, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis de bloques aleatorizados aquí en Excel, nos vamos a la opción de datos, análisis de datos, y vamos a seleccionar la parte que nos dice análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. O sea, nada más tenemos una sola observación, que es lo que sucede aquí. Y entonces vamos a seleccionar esa parte. De aquí, pues le vamos a dar el rango de entrada,
que es este. Nada más seleccioné donde tenemos la variable de respuesta, entonces no seleccioné los rótulos. Alfa, nivel de significancia de 0.01. Y le digo pues que me muestre los resultados, pues por acá, o sea, para que los pueda, pues ver, ¿sí? Aquí. Entonces, le digo aceptar y observamos lo siguiente. Tenemos las filas. Las filas, si ustedes recuerdan, serían los tratamientos. Las columnas van a ser los bloques, el error y el total. Observamos lo siguiente. Suma de cuadrados totales 3.4156. Lo comparamos contra lo que tenemos nosotros, 3.4157. Pues está bien, ¿verdad? Tenemos después suma de cuadrados de los tratamientos. 0.0139 o 0.0140, ¿sí? Lo comparamos contra lo nuestro, 0.0139, pues está bien, ¿verdad? Vamos bien ahí. Sin embargo, tenemos que para las columnas, o sea que vendrían siendo los bloques, el resultado debía haber sido 3.3938. Y aquí nosotros obtuvimos 0.0621. Por ahí se hizo mal este cálculo. Lo cual nos lleva a que la suma de cuadrados del error pues va a ser distinto, ¿verdad? Aquí sería 0.0079 el correcto y nosotros habríamos calculado 2.7796, ¿sí? Entonces aquí la suma de cuadrados de los bloques, algo se hizo mal, ¿sí? Pudiera ser que esté mal, bueno, debe estar mal aquí o esta sumatoria, o bien estuvo mal alguna de las sumatorias que tenemos acá, ¿sí? Creo que fue porque debía de ser 1 entre 5, ¿no? Y creo que decía 1 entre 4. No, porque tenemos 4 tratamientos, o sea, A minúscula vale 4, ¿sí? Entonces es por eso, ¿sí? Que por eso está dividido entre 4. Entonces ahí probablemente hubo algún error ahí, pues no sé, de dedo o algo así, pero lo tendrán ustedes que verificar porque pues este resultado pues no es correcto, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver. Ahí algo estuvo mal, a lo mejor yo aquí anoté algún valor mal y ustedes se basaron en esto y pues nos dio esta cuestión, ¿sí? Entonces, pero bueno, teniendo en cuenta esa parte que tendrían ustedes que verificar dónde estuvo el error. Ah, podemos ver aquí la suma de las columnas, ¿verdad? A lo mejor 5.545 lo comparamos contra lo que se hizo acá. 5.545, luego tenemos 0.919, está bien. 1.829, está bien. 3.935, también, y el último 2.239, pues también está bien. Entonces por ahí hay algún errorcillo, ¿no? Habrá que verificarlo aquí en esta parte, en esta sumatoria, ¿sí? Muy bien, entonces pues para eso nos sirve aquí pues tener ahora sí que el Excel, ¿verdad? Para ver si hicimos los cálculos bien. Sí, aquí tendríamos el promedio que pues de alguna forma pues nosotros lo necesitaríamos más adelante cuando tendríamos que hacer las comparaciones múltiples, ya que pues hay una diferencia, ¿verdad? Al momento de que están bien hechos los cálculos, tenemos que los estadísticos de pruebas difieren considerablemente, ya que la suma de cuadrados del error es muy pequeño, por lo tanto los cuadrados medios van a ser más pequeños todavía, y entonces nos va a dar que el estadístico de prueba es mayor al valor de tablas. Recuerden, el valor de tablas sería que nos dice aquí valor crítico. Por ejemplo, para los tratamientos 5.9525, que era lo que habíamos obtenido al momento de hacer en Excel. Para los tratamientos, para los bloques es de 5.4120, ¿sí? Como lo tenemos acá. Y de aquí, pues es el valor P, ¿sí? Entonces no le vamos a hacer mucho caso ahorita al valor P, ¿sí? Ahora, a lo mejor Excel se equivocó. Vamos a hacer el análisis también usando Minitab. Nada más que para Minitab debemos de hacer lo siguiente, o sea, tenemos que
que ver cómo meter los datos. Aquí los datos ya están introducidos para ahorrar cierto tiempo. En una primer columna, o sea, esto es indiferente, ya sea que yo ponga los bloques en la primer columna, los tratamientos en los siguientes, pero observen, o sea, aquí yo tengo el bloque 1, ¿no? Que sería la bobina 1, con los distintos tratamientos, ¿verdad? 22, 23, 24, 25 y las observaciones dadas. O sea, si ustedes se dan cuenta, estas 4 observaciones que yo tengo aquí son las observaciones de la primera columna. Estas de acá, ¿sí? Luego tendría la segunda columna, que serían para la bobina 2, que serían estas 0.264, 235, 212, 208, ¿sí? Estas que tenemos acá. Y así es como están dados, ¿no? O sea, ustedes observen, son los bloques, los tratamientos, los bloques y los tratamientos. Entonces, así es como hay que introducir los datos, ¿sí? Y como les decía, o sea, pudiera haber sido que primero todos los bloques y enseguida los tratamientos, o bueno, aquí como está dado. Ahora, para construir la tabla de análisis de varianza en esta parte, me voy a la opción que dice estadística o stat. Aquí hay una nova y en este caso, nova, la tabla de análisis de varianza, voy a seleccionar la parte que dice two-way, ¿sí? En esto le digo que la respuesta, bueno, aquí ya la estaba seleccionado, generalmente aparece así como que en blanco, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir que la variable de respuesta está dado en la columna C3, entonces yo aquí le digo C3, seleccionar. El factor de la columna, de la fila, perdón, pues va a ser el de los tratamientos. Entonces aquí yo le voy a decir que es la columna C1, ¿sí? Bueno, aquí sería entonces le digo seleccionar. Y el factor columna, porque así es como lo toma en cuenta, pues en este caso son los bloques, y le digo que sea seleccionar. Aquí, pues bueno, me permite hacer una serie de gráficas, así por default, pues me aparece el histograma de los residuales, la gráfica de probabilidad normal de los residuales contra su ajuste y los residuales contra el orden. O sea, residuales contra el orden quiero pensar que es cómo se hicieron los experimentos. No lo sé muy bien, entonces por lo tanto, pues no lo selecciono, ¿sí? O bien residuales contra ciertas variables si quiero hacer un análisis pues más fino, ¿no? Pero ya aquí le digo ok, nada más con estas gráficas. Entonces ya le digo ok, le digo que sí, que está bien. Y y entonces pues ya me hizo aquí los cálculos, ¿sí? Otra vez vamos a ver en esta parte, la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Y la tabla de análisis de varianza pueden ustedes observar que corresponde con con lo que se obtuvo en Excel, ¿sí? Aquí una de las desventajas, bueno, no es desventaja como tal, pero sí para la manera en que estamos acostumbrados a hacer el análisis, es que en Minitab no me permite colocar el nivel de significancia. Me da directamente el valor P, el valor de probabilidad. Y entonces para nosotros aceptar o rechazar, ¿sí? Tenemos que comparar el nivel de significancia contra el valor P. Si el nivel de significancia es mayor al valor P, o sea, por ejemplo, en este caso 0.01, es mayor a estos dos valores, rechazamos H0, ¿sí? Pero bueno, eso pues tendríamos que discutirlo pues con mayor calma, con mayor detalle, pues sí nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿sí? Pero tenemos aquí en la tabla de análisis de varianza, la fuente de variación, los tratamientos, los bloques. Yo aquí, por ejemplo, en lugar de tratamientos, le pude haber colocado el nombre de temperatura. En lugar de bloques de bobina, el error y el total. Primero me da los grados de libertad, degrees of freedom. Después la suma de cuadrados, sum of squares. Y podemos ver que pues coinciden la suma de cuadrados con respecto a lo que se tiene en Excel, ¿sí? La suma de cuadrados de los tratamientos y los totales. Los bloques, que es de 3.3938, que difiere a lo que nosotros hemos calculado. Los cuadrados medios, mean of squares,
¿sí? Y el estadístico de prueba, ¿de acuerdo? Y así es como se podría hacer el análisis mediante este Minitab, ¿sí? Las gráficas que nos dan, aquí dice residuales contra los valores ajustados, representan este tipo de gráficos. Aquí pues observamos que los datos pues se encuentran esencialmente dispersos, entonces el modelo que seleccionamos de bloques aleatorizados para ver el efecto de las temperaturas en la autoinductancia pues está bien, o sea, pues estadísticamente es correcto, ¿sí? Tenemos más gráficas, tenemos aquí como gráficas la gráfica de la frecuencia acumulada. Aquí en este caso, pues tendríamos que redefinir de mejor manera, pues los intervalos, ¿verdad? Porque acuérdense que tiene que ir de punto 25 a punto 75. Aquí de alguna manera, pues al estar dividido, o bueno, sí está bien, es de -1 a 1, estaría como punto 25 a punto 75. Aquí se tendría que cumplir que los datos siguen la tendencia de una línea recta. Más o menos observamos una curvatura. ¿Eso qué implica? Pues que quizá no se tiene no se tiene la distribución normal y eso implicaría que pudiera haber por ahí algún otro factor que no estamos considerando y que influye en la variable de respuesta, ¿sí? Y tenemos otro gráfico, bueno, no lo hacemos nosotros porque sí es un tanto laborioso hacer un histograma de residuales y pues más o menos, o sea, pues así a grosso modo, pues podríamos ver que quizás sí se cumple así lo de lo de la distribución normal, aunque en el punto central pues está muy bajo, ¿no? Pero sí nos queda, o sea, como que sí estaría ligeramente sesgado pues hacia la izquierda, ¿no? Porque aquí el máximo se presenta después del 0. ¿Sí? Eso es lo que podemos concluir con respecto al uso del Minitab, con respecto al Excel y con respecto a los cálculos que nosotros hicimos de manera manual.